Hola, compañeras. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Ajá. ¿Cómo les fue con la tarea? Bien, espero. Sí, bien, gracias a Dios. Yo también espero que bien. Ah, pues yo quisiera empezar con eso en lo que les damos 5 minutos más a los compañeros, ¿les parece? ¿Qué les pareció el libro de Paulo Freire? El primer capítulo. A mí me pareció una lectura muy interesante, muy enriquecedora, en la cual aprendí y comprendí más de lo que es la docencia y la práctica docente, la cual pues vamos a tener en unos meses con el favor de Dios. Y pues es bonito y claro tener más conocimientos, más contenido de la práctica docente para no cometer los errores que se han estado cometiendo años anteriores, con una educación autoritaria, tradicional, en la que no se deje desarrollar, transformar o los conocimientos de los niños y no ser nosotros como, la verdad me gustó mucho, podría decir muchas cosas de esa lectura, aprendí mucho del autor, sus frases, hay algunas que me quedaron muy marcadas, eh, los 9 puntos que menciona ahí, para mí fueron como una guía en el quehacer docente, en lo que qué es lo que debemos de hacer como docentes y qué es lo que no debemos de hacer. En lo general me gustó mucho la lectura y aprendí mucho de ella. Podría decir varios aspectos de la lectura, pero pues no, pues no se trata de pues solo de hablar de eso o de solo yo participar. Pero igual si me gusta usted preguntar algo en lectura, se lo puedo responder, pero en general me gustó mucho y aprendí mucho de ella. Es un excelente Sí, autor, el cual la verdad no conocía y no conocía sus postulados, sus ideas. Me encantó. ¿cuál es tu nombre? Porque aquí apareces como Jesús, pero ¿cuál es Ah, tu nombre? soy Rocío Reyes. Lo que pasa es que a lo mejor entré con el Zoom de mi esposo, como él Ok, también, pero sí. ahorita lo cambia, profe. Soy Rocío No, no te Reyes. preocupes, no te preocupes. No te preocupes, está bien, está bien. Nada más quería para contestarte. Sí, Arre, mira, Rocío Reyes soy. sí, este, eh, eh, de, ¿sí me escuchas todas bien? Profe, no sé si sea yo, pero escucho ¿Sí? bien cortado. O no sé si sea mi internet. ¿Sí me escuchan? Se corta. Ujú. Pues Está bien han de ser un cortado. poco todas, ¿no? Ajá. Entonces, si cortamos algunos, es que a mí no me gusta que se corten las pantallas porque luego ya no nos vemos, pues. Pero si quieren, cortémoslas un rato, a ver si mejora la señal. A ver si me escuchan. Sí, ya se escucha ¿Mejoró? un poco y ya mejoró. ¿A poco es eso? No, no sabía que podía hacer eso. Sí, se puede hacer eso, nada más que no es pedagógico, pues, porque Sí, porque pues no el nos no mira. vernos a los ojos, el no vernos a los ojos, creo que se estaríamos traicionando todos los principios de la educación, pues sería todo lo contrario de lo que estamos leyendo. Pero bueno, para términos de poder entendernos, si ya se escucha bien, díganme que sí, ¿sí? Sí, Sí, profe, ya, ya profe. cambié mi nombre Sí, Ah, también. bueno. profesor. Ok, está bien. Entonces, sí, Rocío, ahorita les voy a hablar un poco más de quién fue Paulo Freire. Paulo Freire falleció en el 79, o sea que ya tiene rato, pero de los libros que nos dejó, todos los podríamos enmarcar
en algo que podríamos llamar la pedagogía del oprimido. O sea que él, ahorita van a entender por qué escribió eso, porque también me interesa que ustedes entiendan la teoría pedagógica, pero contextualizada. Un poco lo que dice Paulo Freire en la lectura, de que no puede haber educación si no hay contexto. Si me explico, no puedes enseñarle no puedes diseñar una pedagogía o un programa educativo si no tomas en cuenta el contexto comunitario y el contexto social y económico y político. Entonces, todo lo que escribe Paulo Freire, todo está permeado por su contexto histórico y político. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, si les parece, ya son las 8:10 mías y 7:10 de ustedes. Yo sigo acá en Tlaxcala. Quisiera empezar ahora sí ya la clase con 2 participaciones de ustedes que me dijeran si tienen alguna duda concreta de la clase pasada. O si ya puedo continuar. Profe, no, yo no tengo ninguna duda de la clase pasada. Lo que pasa es que la maestra Clarice está poniendo en el chat que activemos las cámaras. No sé si pueda comentarle Ok. usted por qué las desactivamos. ¿Dónde está eso? En el chat, en la parte de abajo donde dice chatear, ahí está poniendo el mensaje la maestra. Ajá. Ok, le voy a decir que vamos a intentar. Ujú. Si quieren, vamos a aprenderlas a ver si se funciona. Pero ya le expliqué yo que lo vamos a intentar porque no había buena señal. Ajá. Ajá. Sí, cuando se apagan las cámaras, mejora la señal. Ustedes me dicen, vamos a intentarlo otra vez con las cámaras y si por alguna razón, pues ahí me van avisando, ¿sale? Entonces, les quiero que ustedes me digan primero si hay alguna duda de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, recuerden que es muy importante porque tratamos de tener nuestro primer acercamiento a lo que es la teoría pedagógica, la importancia del contexto y también la importancia de la mediación sociocultural en la teoría pedagógica, ¿se acuerdan? Y también explicamos la importancia del artilugio dentro de la mediación sociocultural, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, está chateando ella. Ok, dice que está bien. Entonces vamos a ver si ustedes empiezan a ver que se corta, me avisan, ¿sale? Entonces, ¿quién de ustedes tiene alguna duda de eso que vimos? Algo que no les haya entendido, que no lo hayan entendido del todo. Bueno, si no hay dudas, voy a compartirles les preparé una presentación de PowerPoint y les voy a ir explicando, ¿sale? Se sigue cortando, profe. Yo creo que sí vamos a tener que apagar las cámaras. Bueno, pues apáguenlas un rato y ahorita las presento, ¿sale? ¿Ya? Sí, profe. Sí, ya se puede visualizar la pantalla. Yo voy a desconectar todos mis componentes para que puedan verla. Entonces, la sesión de hoy, que es la segunda, vamos a seguir viendo algunos conceptos que son centrales para entender la pedagogía, la teoría pedagógica. Voy a desglosarlo en 2 niveles. Vamos a ver el nivel epistémico y vamos a ver a nivel de corrientes. Ojalá nos dé la hora y media para verlos todos. Si no lo alcanzamos a ver todos, porque son muchos,
la siguiente sesión continuaríamos con eso, ¿no? Pero vamos a hacer el intento de poder entender cuáles son los conceptos centrales de la teoría pedagógica en 2 niveles. Entonces, a partir de ahí, quisiera yo compartirles, para que no quede duda. ¿Se acuerdan que la siguiente sesión, y les voy a pedir de favor que hagan notas, porque esta parte es muy importante, ya sé que me vayan siguiendo? Yo les puse como pequeñas reflexiones o definiciones mías o de algunos autores sobre los temas. Les voy a pedir de favor que vayan apuntando lo que va apareciendo en la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, les voy a pedir que lo vayan apuntando mientras yo se los voy explicando. La sesión pasada dijimos que la teoría era un sistema de conceptos comprobados que servían para explicar alguna cuestión de la ciencia y que las teorías no eran estáticas, sino que las teorías van evolucionando a través del tiempo y sobre todo a partir de del cambio que sucede en las sociedades, en las comunidades, ¿no? Pero también dijimos que las teorías pueden permanecer por mucho tiempo, ¿no? Un caso muy claro es las teorías que están en torno a la educación. La pedagogía es una de las pocas ciencias en las cuales las teorías casi no se mueven. Ustedes se van a dar cuenta. Seguimos todavía analizando las cuestiones y las problemáticas educativas a partir de 3 o 4 teorías muy, muy fuertes. Y hay unas que ya tienen casi 100 años, por ejemplo. Entonces, aparte de lo que yo les digo, me gustaría que se fueran con esta reflexión y con este concepto en sus mentes y en sus corazones. O sea, la teoría actualmente y en términos muy generales es, como les decía, es un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados. Para quien no sepa, un axioma es una cuestión que no necesita comprobarse para explicarse. Por ejemplo, miren, regresamos a la pantalla. Voy a detener la compartición. Por ejemplo, un axioma podría ser esto, algo que no necesita comprobarse. Yo agarro esta pluma y si la suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? O sea, no necesito comprobárselos. Cada vez que yo agarre la pluma y la vuelvo a soltar, va a caer. El hecho de que yo sepa que eso va a pasar, esto es un axioma. Los axiomas son cuestiones que no necesitan ser comprobadas. Por ejemplo, si yo ingiero veneno, me voy a morir. O sea, es algo que eso es un axioma. El agua es la suma de H2O, ¿no? De hidrógeno y oxígeno. Eso ya lo sabemos. Entonces, por eso, a eso me refiero con axioma, por si ustedes nunca habían escuchado ese término. ¿Sale? Que creo que es importante que conozcan. Entonces, en términos generales, es un sistema, o sea, es un de cosas que tiene que ver con observaciones, axiomas y postulados, ¿no? Y lo que persigue es un propósito, el cual llevan a cabo ciertas observaciones, ciertos experimentos, ciertas explicaciones. Entonces, ese sería el primer concepto central, teoría. Que a partir de ahorita ustedes tengan muy claro qué es la teoría, ¿no? El segundo concepto central es pedagogía. Ustedes ya saben que la pedagogía, traducida al español, no es otra cosa más que la ciencia que
que estudia todo lo relacionado con la educación, ¿no? Y por ese simple hecho, la pedagogía es un método para enseñar, ¿no? Una cosa que es muy importante a la hora de describir qué es la pedagogía es que tenemos que saber que la pedagogía se encuadra dentro de lo que hoy llamamos las ciencias de la educación. ¿Por qué le llamamos así? Porque la educación no puede ser vista a partir de una sola línea. Tiene que ser vista al menos desde dos conjuntos de disciplinas. Y hay más, de las ciencias sociales y las humanidades. Muy, pero muy marcadamente, todo lo que se relaciona con la psicología, la sociología y la antropología. Ojo, no son las únicas, porque hay pedagogas y pedagogos que también utilizan métodos cuantitativos a la hora de hacer análisis o estudios educativos. Pero digamos, en términos generales, la pedagogía está muy, pero muy inclinada hacia esos dos campos de saberes. Recordemos que las ciencias sociales es la historia, es la economía, es la antropología, es la sociología, es la psicología, ¿no? Y las humanidades vendría a ser el derecho, vendría a ser la filosofía, vendría a ser la literatura, y algunas y algunos también dicen que la historia también tendría que estar en las humanidades. Entonces, por eso se dice que la pedagogía se encuadra dentro de algo que podría llamarse ciencias de la educación, ¿no? No ciencia de la educación, como le decía Dewey al principio. Entonces, es muy importante que a partir de ahorita se queden con esa noción, con este concepto. La pedagogía literalmente significa ciencia de la educación. Y es también un método de enseñanza que se auxilia o que se vale de al menos 3 disciplinas: la psicología, la sociología y la antropología. El último que quiero que ustedes comprendan es el concepto de epistemología, porque lo voy a estar diciendo a lo largo de las siguientes clases, y me gustaría que ustedes tuvieran ya muy, pero muy claro qué significa epistemología, porque lo van a estar escuchando a lo largo de sus carreras, lo van a estar escuchando mucho en las lecturas. Epistemología es un término que viene de la filosofía, ¿no? Así como hermenéutica, heurística, ontología. Es parte de ese conjunto de términos filosóficos que nos sirven para entender la teoría y el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Para mí, la epistemología, como filósofo y educador, para mí en lo personal, la epistemología es todo el andamio, toda esa cuestión o todo ese conjunto de cosas que hacen posible que un conocimiento determinado. O sea, la epistemología lo que hace es estudiar cuál es el origen y cuál es la estructura y cuál es el proceso de un conocimiento determinado. O sea, busca cuál es el origen de ese conocimiento, cómo se llegó a un conocimiento. Aquí yo les pongo una cita muy concreta de Piaget, que fue educador, perdón. Dice, escribo yo, en la disciplina filosófica que es la disciplina filosófica que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasan los estados de menor conocimiento, de conocimiento más avanzado. O sea, para Piaget, la epistemología en educación no es otra cosa que la forma en la cual se puede comprender una persona, un individuo, un grupo, un colectivo,
de tener poco conocimiento o nulo conocimiento a un conocimiento más avanzado. Ese es el proceso, que si se fijan es lo que les acabo yo de explicar. La epistemología es una rama de la filosofía que analiza, estudia, reflexiona sobre el origen del conocimiento y el proceso en el cual se construyó determinado conocimiento. Para el tema educativo, podríamos decir que epistemología es ese análisis o ese mecanismo en el cual se pasa de tener determinado conocimiento a un conocimiento avanzado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Todo No, bien, profe. Si quieren, prendemos las cámaras un rato para vernos. Entonces, como la estamos grabando, para que quede también registrado, pues es importante. Ya tienen muy claro qué es teoría, qué es epistemología y qué es pedagogía. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya les puedo hacer un examen? A ver, ¿quién de ustedes realmente si tiene alguna duda? No tengan pena, para eso estamos aquí. Si no lo alcanzaron a captar con la lámina ni con mi explicación, yo les puedo poner ejemplos concretos, porque a veces los ejemplos ayudan más fácil a comprender un concepto teórico, como este del lápiz que les digo, de un axioma, pues. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda de los tres conceptos? Bueno, esos tres conceptos van a ser esenciales para conocer y para comprender los dos niveles de análisis que siguen, ¿sale? Si quieren, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, se seguimos. escucha mejor. Dice, Cortado. Bueno, yo pues escucho un poco cortado. Hay veces. bueno, si quieren, apaguen sus cámaras y seguimos. Lo que yo estoy haciendo es tomando fotografía de las láminas. No sé si los demás lo quieran hacer. Porque de Ajá. repente sí, la explicación de usted de repente se escucha muy cortada. Pero también cuando están las láminas también. También cuando están las láminas se oye cortado. De repente sí, profe. Ah, bueno. Entonces, sí, tómenle, pero más que le tomen fotos, también escriban, porque luego le toman fotos y ya no las vuelven a ver. Bueno, a nivel epistémico, o sea, a nivel de cómo se construye la teoría pedagógica, tenemos dos cuestiones dentro de este nivel. Y aquí me voy a detener y lo voy a explicar con mucha calma porque es muy importante. O sea, hay dos cuestiones en el nivel en el cual se da la teoría pedagógica y también hay una explicación del proceso en el cual llegamos a la teoría pedagógica en la actualidad. Yo aquí les estoy recomendando dos lecturas, aparte de las que están en la carta descriptiva, para profundizar en esto. Yo les recomiendo que si tienen tiempo, también le echen una mirada a estas lecturas. Vamos a ir por partes. Primero, la actual pedagógica se nutre esencialmente de dos grandes
conocimiento de dos grandes, pues sí, como corrientes de conocimiento. La primera, la pedagogía sigue estando presente a pesar de que sus raíces se encuentran desde el siglo XIX, ¿no? O sea, si ustedes analizan la teoría pedagógica en la actualidad, van a encontrar una vena muy, pero muy importante que tiene que ver con la pedagogía humanista. Ahí lo que hay que entender es que el origen de esto tiene que ver con la forma en cómo vemos la educación y en cómo vemos la didáctica. La pedagogía humanista, desde que nace, entiende o sobreentiende que el educar es una manera de entrar en diálogo con la otra o con el otro. Entiende, una pedagogía humanista parte de la base de que no solamente va a dialogar con la otra persona, sino que también va a escuchar su sentir y su pensar. Y que se preocupa por todos los aspectos que tienen que ver con la humanidad del estudiante o del grupo. ¿A qué me refiero con los aspectos de su humanidad? Pues me refiero al medio ambiente, me refiero a los valores, me refiero a la situación económica, me refiero al tipo de cultura, me refiero a las lenguas maternas, me refiero a problemas o problemáticas económicas, me refiero a problemas psicológicos comunitarios. O sea que la pedagogía humanista a nivel epistémico siempre ha tenido como referentes una forma de educar, de diálogo permanente, de escucha permanente y de preocupación por todos los aspectos humanos de la persona y del grupo o del colectivo o de la comunidad. Hay una lectura muy bonita que tiene que ver con esto. Si ustedes quieren entrar en debate sobre este nivel epistémico o sobre este aspecto del nivel epistémico que estamos viendo, yo les recomiendo que lean el texto de Hugo Rodríguez Unive. Él escribe un texto que se llama Pedagogía Humanista, Fundamento del Currículo y Calidad Educativa. Él es maestro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es un libro muy grueso, pero con que lean algunos capítulos para que puedan confrontar y entender a profundidad más este aspecto del nivel epistémico del que les estoy hablando. Insisto, ¿a qué me refiero con nivel epistémico? Me refiero al origen y al proceso de la construcción del conocimiento de la actual teoría pedagógica. Entonces, digamos que una raíz es la pedagogía humanista. Ustedes párense un momento a analizar y piensen en lo que les estoy diciendo. Vean cómo todo lo que les digo tiene mucho sentido. O sea, difícilmente ahorita vamos a entender a la pedagogía o a la teoría pedagógica o al quehacer educativo sin esta vena, sin esta raíz humanista. No hay maestra ni maestro ni filósofo de la educación o filósofa que no se interese por el diálogo con las personas y que no sea alguien que escuche con detenimiento y mucho menos que no se preocupe por el entorno de esta persona. Porque si no, no estaría haciendo las cosas
de una manera adecuada. A veces por la prontitud y a veces por la necesidad que requiere determinada escuela, uno no desarrolla esos tres aspectos tan importantes de la pedagogía. Muy importante el diálogo, es muy importante escuchar y es muy importante ser aspectos que rodean a las personas o a la comunidad o al grupo en el cual uno está fomentando el aprendizaje. Ese es el primer aspecto del nivel epistémico. El segundo es el de la educación, el de la ciencia de la... Me interesa contar. Se desconectó el profe, ¿verdad? Sí, se cortó. Bueno, Ese. aquí estoy. ¿Qué pasó? Ya bueno. Es que de repente desapareció, profe. Oiga, pero sí me escucharon todo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, les voy a compartir la pantalla otra vez. Bueno, me voy a detener ahí. ¿Dudas sobre el nivel? ¿Dudas sobre el aspecto del nivel? ¿Verdad que todo es como muy lógico? O sea, no necesita uno tener que separar las cosas. Hay cosas en nuestra profesión que son muy naturales. Si se fijan, la teoría pedagógica tiene una raíz en la epistemología humanista. Ahí se ve. Y esa va a permanecer, quién sabe hasta cuándo. ¿No? Seguimos con el segundo aspecto de este nivel. El segundo aspecto es el de la ciencia de la educación. ¿Por qué lo pongo en singular? Porque el origen del conocimiento de la pedagogía en un principio fue la ciencia de la educación. Así le llamaban en un principio a la pedagogía. Pensaban que era una sola ciencia. Y con el paso de los años se dieron cuenta de lo que acabamos de ver hace rato en los conceptos centrales, que no podía haber ciencia de la educación si no había vínculos muy, pero muy fuertes con otras disciplinas. Pero en un principio, el origen de la pedagogía era nada más la ciencia de la educación. Y la mayoría de la gente que escribía sobre esto, escribía en singular. Pero es muy importante que ustedes sepan cuál es el origen de esto. En un principio, acuérdense que las universidades aparecen en el siglo XIX y aparecen sobre todo en Europa. Entonces, si tú te vas al contexto del siglo XIX, tiene mucho sentido que ellos hayan pensado que la pedagogía es una ciencia sola y que se dedica a la educación. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no podían hablar de una ciencia de la educación y empezaron a llamarle ciencias de la educación. Entonces, digamos que la epistemología de la pedagogía es la ciencia de la educación, pero que con el tiempo se empezó a hablar de ciencias de la educación porque todo el mundo llegó a un consenso a través de congresos internacionales de que no podíamos seguir hablando
de una sola ciencia de la educación, porque tal cosa no existía. O sea, la educación no existe como una sola ciencia si se le articula de la psicología, por ejemplo. Si tú le quitas la psicología a la ciencia educativa, no puedes entender nada. Si tú le quitas la antropología a la ciencia de la educación, no puedes entender gran cosa. Si tú le quitas la sociología y la filosofía a la ciencia de la educación, difícilmente vas a comprender las cosas. Entonces, por eso empezamos a hablar de las ciencias de la educación. ¿Y qué es esto de la ciencia de la educación en términos epistémicos dentro de la teoría de la pedagogía? Pues no es otra cosa que aquí les pongo yo, o sea, que el acto de enseñar no es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar, que es lo que a veces parece que hacemos todas y todos, sino transformar estos contenidos para el conocimiento, para la vida y para que la gente haga cosas. Si se fijan, las ciencias de la educación y la pedagogía del oprimido tienen como muchas cosas en común, incluso también la pedagogía humanista. Lo que pasa es que Paulo Freire desarrolla conceptos que hacen que se separen, ¿no? Y además Paulo Freire lo que intenta es proponer una alternativa para la gente que no puede educarse. Entonces Paulo Freire empieza a trabajar con las personas adultas analfabetas en zonas rurales. Entonces, digamos que por ese sentido no son iguales por su origen, por su epistemología. Entonces, si ustedes se fijan, las dos grandes raíces del conocimiento de la teoría pedagógica contemporánea son básicamente dos: la pedagogía humanista y las ciencias de la educación, o la ciencia de la educación transformada. Por un lado, los principios del diálogo, de la escucha y de la preocupación por los aspectos de las personas y de los grupos, y por el otro, el acto mismo de transformar los contenidos del conocimiento para la vida y para la acción de las personas. Esto que atinadamente llama Paulo Freire la educación bancaria. Paulo Freire dice que la educación, cuando tú solamente te dedicas a depositar conocimiento y se reduce a que tú tienes que acumular conocimiento, pero que no se te enseña a que ese conocimiento te sirva para la vida y para transformar tu condición cultural, social, política y económica, no sirve de nada. Es un poco lo que se está diciendo en las ciencias de la educación. La educación no sirve, la enseñanza no sirve si no transformamos los contenidos de los conocimientos que compartimos y que estos sirvan para la vida y sirvan para que la gente se pare y diga: ya estuvo bueno, esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. ¿Sí me explico? Regularmente, casi todos pensamos que la educación tiene como fin último el obtener conocimiento nada más. Casi nunca nos preguntamos para qué queremos ese conocimiento. ¿Sí les queda clara esta parte de la ciencia? ¿Sí?
Sí, profe. Entonces ya vimos conceptos centrales. O sea, pensémoslo como en una pirámide. Conceptos centrales, teoría, epistemología y pedagogía. Esas tres cosas. Segundo nivel, humanismo, ciencia de la educación. ¿Sí? Ahora vamos a un tercer nivel, que serían las corrientes. ¿Sí? Se fue el profe otra vez, ¿verdad? Sí, otra vez desapareció. Sí, creo que le está fallando el internet. Sí, está él porque yo a usted lo escucho bien. Es general esto del internet, porque ya nosotros ya lo hemos checado con, pues nosotros, yo tengo Megacable y dice que es en todo el país. Es que Sí, pues es que todos nos estamos comunicando por este medio y se está saturan las. saturado. Vamos a esperar a que regrese. A mí es más lo que he estado fuera que lo que he estado dentro, donde me saca y me vuelvo a intentar y me vuelve a sacar y así, la verdad ni he escuchado bien nada. Vamos a ver cómo me va. Yo estoy tomando fotos de lo que está compartiendo el profe, al rato se las paso por el grupo. Muy bien, gracias, por favor. Yo estoy batallando mucho con la señal por acá. No sé si me entiendan lo que digo, pero está muy complicado también. Sí, es por lo mismo, porque se está usando demasiado el internet. La mayor parte de las personas, las escuelas, los niños, ya ven que se suben bastantes tareas también. Y eso lo hace más lento. Sí, se satura. Y luego aparte Megacable está teniendo muy mal servicio. Pues yo creo que todos los servicios, ¿no? Están mal, tal vez. Ya llegó el profe. Sí, parece que ahí entró de nuevo. Vamos a esperar a ver qué dice. Hola. Hola. ¿Me Desapareció escuchas? como el mago, profe. Es que, ¿sabe a qué le apechurré? Es que yo uso otras plataformas. Yo uso el Meet, uso el Jitsi y el Hangouts y el Skype. Este nada más lo uso con ustedes. Casi no uso esta plataforma. Ahí en mi trabajo la tenemos como prohibida. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿qué les decía? A ver, ¿en qué me quedé? ¿En qué se quedaron? Porque me quedé hable y hable. Con las corrientes, El tercer nivel, profe, las corrientes, algo Iba a así. iniciar el tercer nivel con las corrientes, dijo. Ajá. Bueno, entonces, yo esta clase se las preparé en niveles. ¿No? Y les decía que el primer nivel es la teoría, epistemología y pedagogía, que ese es el más importante, ese hay que dominarlo y ver todo a raíz ya de eso, pum, 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 pum. Después, las dos grandes raíces epistémicas de la teoría de la pedagogía, humanismo ¿y cuál otro? Ciencias de la comunicación, de la De la educación. educación. Exactamente. Entonces, pasamos al tercer nivel y es donde ya se empieza a poner todo más sabroso. Ahí está. Entonces, cuando yo les digo que hagan un mapa conceptual, me refiero a ese tipo de mapas.
lo que a ustedes les faltaría en la tarea sería, como les digo ahí, encontrar cuál es la idea principal de la lectura. En este caso, yo les quise hacer esta imagen para que ustedes vieran qué es lo que yo espero en sus mapas conceptuales. Que ubiquen la idea central, en este caso, en el tercer nivel, son las corrientes. Y las corrientes que vamos a agrupar y a conocer serían estos 5. Aquí faltaría agregar otra flechita que describiera qué es educación humanista, aquí otra flechita que describiera qué es educación libertadora, otra flechita que describiera qué es pragmatismo, otra flechita que describiera qué es educación socialista y otra que describiera qué es educación neoliberal. Y ahí tendrían ustedes ya un mapa conceptual completo. Entonces, lo que Profe, vamos a hacer... pero Ajá. una tarea que pidió usted era unidad 1 era esquema, que no era mapa conceptual porque me está asustando. Yo hice un esquema. No, sí pedí mapa. Ah, ok. Bueno, ya checaré cuando ya me revise. Profe, según yo era No, cuadros. pero Yo Según entendí yo el también es un esquema, yo hice cuadro un esquema. sinóptico, profe. También hice cuadro sinóptico. Era cuadro sinóptico que estaba. ¿cómo lo hicieron? Con ¿Cómo lo llaves. hicieron? Como cuadros sin. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Lo hicieron con llaves, está bien. Lo que quiero es que independientemente del modelo que ustedes usen, que sí encuentren la idea principal, que encuentren las ideas secundarias y el desarrollo de esas ideas secundarias. ¿Sale? Sí, vamos a mirar lo de los niveles luego, antes Oiga, de que nos saque de nuevo. compañeros, Tómala, compañeros y compañeras, no me asusten, no le tomen muchas fotos a las láminas, traten de escribir notas, porque luego cuando uno le toma fotos ya no las vuelves a usar. Profe, Ahí va, pues seguimos. la verdad, a mí me saca, no me da chance ni de escribir, de repente me saca y yo lo que quiero es asegurar la nota, ya luego la paso. Ándele, pues. Sí, porque me está saque y saque y saque Este, de la clase y no me quiero perder todo. bueno, pero ya me están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, desconecten sus videos y seguimos. Por favor. Ajá. Entonces, lo que yo quiero es un esquema que es sinóptico, un mapa conceptual, en el cual ustedes desarrollen en al menos 3 niveles la idea astral, ¿verdad? Sí estamos ahí correctos, ¿no? Sí, profesor. Sale y vale. Entonces, seguimos. La primera corriente que vamos a ver es la educación liberadora, ¿no? Esta corriente tiene que ver con Paulo Freire, principalmente. Yo voy a comparar esto para que me bien. A ver. Ajá. A ver. Ahí está.
Quisiera hablarles primero de quién propuso esta corriente. A mí me gustaría que al final de su carrera tuvieran un bagaje muy importante de educación popular, pero no como un berrinche mío, sino porque estoy convencido que la educación popular es posiblemente una de las corrientes de la teoría pedagógica que más nos sirven en las comunidades y pueblos originarios del país. Es una receta que si la aplicamos de corazón, que si la aplicamos con imaginación, podemos hacer grandes cosas como mediadoras y mediadores. Yo quisiera primero contarles un poco quién fue Paulo Freire. Paulo Freire es un autor, es un personaje que tiene un vínculo muy fuerte con su obra. Es decir, tú no entiendes la obra de Paulo Freire sin los vínculos con el contexto de su vida. Paulo Freire nació un 19 de noviembre de 1921 en una ciudad que se llama Recife, en Brasil. Él de pequeño recibió una educación cristiana. Su padre fue un espíritu y su madre una católica muy abnegada. En 1929, cuando Freire tenía solamente 8 años, se dio al texto internacional que afectó mucho a Brasil, algo que se le conoce como la crisis económica de 1929. También se le conoce como el crack del 29. ¿Qué fue el crack del 29? El crack del 29 fue la primer gran crisis económica que sufrió el mundo. Por primera vez en la historia de la economía mundial, la cabeza bursátil, financiera del mundo se cae en bancarrota. Ese epicentro del cual les estoy comentando no es otro más que Wall Street, allá en Nueva York. Es decir, todas las economías y todas las empresas importantes del mundo tenían sus inversiones en la en la bolsa de valores de Nueva York. La bolsa de valores de Nueva York se declara en quiebra y le da a traste a muchísimas economías del mundo, empezando por la estadounidense, por la gringa, pero también fue muy fuerte en Brasil. ¿Por qué? Porque las principales compañías monoextractivistas del mundo tenían su dinero en Wall Street. Cuando pasa eso, los principales empresarios, las principales empresas de Brasil se van a la quiebra. Entonces, hay una crisis profunda en Brasil cuando Paulo Freire era muy pequeño, tenía como 8 años más o menos. Entonces, la familia pasó de ser clase media baja a entonces, en esa situación crece Paulo Freire, de no tener casi nada a tener nada. Se tuvieron que cambiar de ciudad. Paulo Freire muchas veces no tenía que comer siendo niño. Y todo eso obviamente marcó la personalidad, marcó los recuerdos, marcó quién fue Paulo Freire. Fue un niño que creció en la pobreza y que a pesar de crecer en la pobreza puede estudiar. Se salió el profe otra vez, parece. Se fue de nuevo, ¿verdad? Sí, yo entré desde mi cel porque la compu de plano no entró, pero aquí estoy en la casa. Ahí entró. ¿Escuchan? Creo que también se salió la unidad de quien graba la clase. Se quedó como hospedadora
¿Ya? Ok. Pero siguen grabando. Pero ¿sí me escucharon o no me estaban escuchando? Sí, profe. Sí se escucha, profe. Bueno, porque yo estoy bien apasionado, ¿eh? Pues ya lo miramos. Bien apasionado, profe. Bueno, les sigo explicando. ¿Hasta dónde me terminaron de oír? En la historia de Pablo Freire. Donde pudo estudiar. Bueno, les voy a compartir la de esta. Ustedes mientras van apuntando lo que yo escribí, ¿sale? Entonces, Pablo Freire, a pesar de haber tenido una situación económica muy desfavorable, a pesar de haber vivido en la pobreza, logra estudiar. Imagínense lo que es para alguien que viene de una pobreza profunda, de que a veces no tenía que comer, poder estudiar. Entonces, él decidió estudiar leyes, porque él encontraba en el derecho la posibilidad de comprender el comportamiento y las normas que regían a la sociedad y poder también tener el conocimiento necesario para defender los derechos de las personas. Ese era su sueño. Cuando él está a punto de terminar la universidad, conoce a María Costa Oliveira, con quien se casa. Por ese entonces, Freire tenía como 23 años más o menos y pues tuvo nada más y nada menos que 5 hijos. Paulo Freire dice, bueno, hay como varios mitos, ¿verdad? Pero él en sus memorias dice que cuando él tuvo a sus hijos, es cuando realmente él empieza a pensar o a interesarse seriamente por los problemas de la educación. Pero también hay personas que lo conocieron, que dicen que la metodología que él desarrolló, que es la pedagogía del oprimido, lo hizo con sus hijos. O sea que él con sus hijos aplicó la metodología de la pedagogía del oprimido. Fueron su salón de clases. Fueron, entre comillas, muy grandes sus sujetos de estudio. Yo no me creo mucho esa versión, ¿eh? No puedo ver a un Paulo Freire haciendo eso. Ni en tiempo, ni en convicciones. Son esas dos grandes versiones. La que dice él, que a partir de que tuvo 5 hijos, se dio cuenta de lo que implicaba educarlos y de ahí se empieza a diseñar su propuesta pedagógica, y también está la versión que es como un mito de que él experimentó con sus hijos. Pero bueno, eso ya es como el chisme, ¿no? Entonces, Paulo Freire empieza a trabajar para el gobierno brasileño. Primero como superintendente, después como director del Departamento de Educación y Cultura. Eso ya fue como a través de los 60s. Ella tenía una carrera, ya había tenido un puesto político y público muy importante, pero los años 60, ustedes saben que fueron un cambio, una revolución cultural en todos los países. Por primera vez, la generación de los 60 se dio cuenta de que no podían seguir viviendo en el autoritarismo que les habían implantado las generaciones anteriores. Y en el año 60 deciden romper con todo eso, y obviamente los gobiernos dictatoriales de América Latina no lo iban a permitir. Entonces en Brasil se empiezan a dar una serie de golpes de Estado en ese entonces. Entonces, en ese periodo, para que ustedes entiendan, los años 60, Paulo Freire era un funcionario público de primer nivel y aparte estaba trabajando decididamente con los campesinos analfabetas de Brasil. Él desarrolló un método
y lo aplicó por primera vez en 1963. Él logró lo que nadie más imaginaba. Para su método, solicitó que se reunieran a 300 trabajadores y trabajadores rurales. Los juntó en un espacio, en una comunidad, y se comprometió en que en menos de 2 meses todos iban a leer y escribir. Todos a contar. Y en 35 días logró alcanzar a esos 300 trabajadores. Entonces, el gobierno dijo, no, pues de aquí somos. Entonces, la idea del gobierno brasileño era que Paulo Freire acabara con el analfabetismo que había en Brasil y en América Latina, que nada más en Brasil. Pero aquí digamos sí. Entonces, en ese ser más exactos, hay por ahí del 64, 65, hay un golpe de Estado y a Paulo Se fue otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver si se conecta. A mí se me está cortando mucho. De hecho, yo casi ni he escuchado y está muy interesante lo que está diciendo, pero me desespero porque casi no puedo escuchar. Se ha cortado mucho. Sí, está muy, muy interesante, pero igual, o sea, escucho tramos largos, pero igual cortos. De repente Así está estoy muy yo. inestable la conexión aquí donde estoy. Ahí regresó otra vez, parece. hey, bueno, Profe, se ¿dónde se volvió a quedó? ir. Sí, Estamos esperando. No, ahí no va. sé. Entonces seguimos. Pero me acabo de ir, ¿no? Sí, se acaba Sí, de ir, pero profe. igual yo no he escuchado muy bien, pues está bien interesante, pero no he escuchado, escucho de repente tramos bien, otros no. Bueno, a ver, ¿en qué se quedó? En los ¿Dónde? golpes de ¿En qué se... estado que había ahí me quedé yo, no sé los Ah, demás. bueno, ahí le seguimos. Entonces, en el 64-65 se da el golpe de Estado en Brasil y lo meten a la cárcel por un periodo porque metieron a la cárcel a todos los que estaban asociados con el gobierno pasado. Después de un periodo, lo dejan salir y se va exiliado. Primero fue un periodo importante en Bolivia, donde desgraciadamente había la gran mayoría de la población no sabía leer, ni escribir, ni hacer cuentas, digamos, muy, muy complejas. O sea, el tema de la educación estaba muy complicada en Bolivia. No por nada, el Che Guevara en ese periodo se va para Bolivia y es asesinado por gringos, porque Bolivia era el país con mayor cantidad de pueblos originarios y con mayores cantidades, proporciones. Se va. Otra vez, compañeros. ¿Se volvió a cortar? Como que Sí, ya pero ya entró. volví. Ya regresó el profesor. ¿Alguien de ustedes me llamó? Ok. Sí, profe, yo le marqué porque ya se había ido, pero ya regresó. Y cuando regresó le colgué. Ah, ok. Bueno, entonces, este, Paulo Freire se va a Bolivia antes del Che Guevara.
3, 4 años con la idea de poder seguir implementando su de alfabetización. A lo que le interesaba es que las personas adultas se alfabetizaran. Era como su gran sueño. Y que los gringos también lo corren. Y de Bolivia se va para Chile. Pero pues en Chile también era un desastre. Estaba ahí Pinochet y todo esto. Y lo que hace es que se vuelve académico y se dedica a publicar sus libros. Por fortuna, se empieza a ser muy conocido. Paulo Freire escribió obras de y su principal es la pedagogía del oprimido y pedagogía de la autonomía, que es el libro que estamos leyendo ahorita. También escribió un libro muy hermoso que se llama Educación como práctica de la libertad y otro más hermoso que se llama Pedagogía de la Esperanza. Se sigue cortando bastante, profe. La verdad que... Solamente vamos a leer 2 capítulos de la autonomía. Considero que ese libro contiene las... ¿No me escuchan? Se corta bastante. Parece que usted tiene hipo. ¿No me escuchan? Así no, se corta mucho. Oh. Yo creo que es la señal, hombre. A ver, y todos, nadie tiene su de ¿verdad? ¿Cuál, profe? Alexis dice que casi no entiende nada. Es que yo creo que a todos Ya yo creo que escuchamos cortado. Yo creo que será su internet o será el de todos, pero pues todos escuchamos lo mismo, que se sale usted y se... Pero yo a ustedes sí los cortado. escucho muy bien. Al que Ah, casi no escucho es al profe. entonces el problema es el internet, el profe. Probablemente. No, Es solo cuando Se habla el supone que- profesor. se supone que tengo 10 megas. Pues no le llegan, yo creo, profe, porque de repente desaparece y todos nos quedamos platicando y yo escucho muy bien. Ya empieza a hablar Yo usted y también- ya se escucha muy cortado. Y luego Yo los habla y escucho bien a ustedes. Brenda también se fue. Oiga, y lo peor es que nos tiene, bueno, a mí me tiene bien picada con la historia. Y me desespera que casi no escucho. Así estamos todos, porque escucho un tramo como de 10 segundos bien y luego como 5 segundos se vuelve a cortar y como que se pausa mucho, demasiado. Sí, se corta Bueno, bastante. quedan 10 minutos. Le Sí. seguimos intentando así y si no entendieron la historia, se las vuelvo a contar la siguiente clase. Profe, yo Pero digo ya que se resumida. grabe contando la historia y nos envíe el audio. Porque sí está muy interesante, la verdad, sí me interesó. No, Paulo Freire es el más importante de todos los pedagogos que hay. Profe, como usted dice, ya quedan como 10 minutos y en lo personal, pues sí me gustaría seguirlo escuchando, pero también si se llega a cortar y si no nos explica lo de las actividades, ahí vamos a quedar en blanco porque en plataforma yo chequé antes de entrar a la clase y aparece como oculta la actividad, entonces pues no sé la verdad de qué se vaya a tratar. Si estamos teniendo con internet y no sabemos ni qué son las actividades, pues nos vamos a retrasar. Bueno, no sé, es mi opinión. Ah, qué raro, porque yo ya subí, yo ya mandé el diseño instruccional, pero si quieres se los comparto. Yo me conecté Ya para ahorita terminar, incluso antes de terminar entrar a la pronto. clase y aparecen Ahí ocultas les aún. va, ahí les va, miren, vamos a terminar lo de Paulo Freire, les explico las actividades, pues. Y dejamos esto para la siguiente, pero les voy a pedir un favor. La siguiente clase hagan un esfuerzo porque nos veamos 2 horas para poder terminar bien a gusto el curso. ¿Está bien? El problema es si está igual el internet, se pierde el hilo de la clase, no.
No, pues yo voy a arreglarlo porque no puedo seguir así. Le digo que yo estoy pagando 10 megas. Voy a tener que ir a la compañía a hablar. Ya nos quejamos con la compañía nosotros y nos dijeron que era en todo el país este problema, que está muy saturado todo. Sí, porque todo el mundo estamos trabajando desde la casa. Miren, yo saben que he notado que en el día no hay problema, que el problema es en la noche. Es que en la noche todo el mundo se conecta de los celulares y de las computadoras. En la noche, como eso de las 7 en adelante, empieza a haber problemas. También en la ciudad como me pasaba. Pero bueno, vamos a... Ahí subió alguien, Anaí subió las actividades. Anaí, ¿dónde la sacaste? Anaí subió Ya están, unas... profe, ya están en plataforma. De hecho, lo estoy checando yo aquí estoy en la plataforma y dice la actividad. En la A no hay nada. En la B dice desarrollo de trabajo consistente en la realización de un control de lectura y un cuadro sinóptico, acompañado de su respectiva guía de preguntas con el fin de lograr cimentar las bases teóricas de los contenidos de la primera unidad. Eso es en la B, en la actividad B. En la A no hay nada. Ah, y también he participado. Sí, la participación del foro. Pero dijiste de la actividad 1, Brenda. De la unidad 1, perdón. De la unidad 1. La de la unidad 2. Es para cimentar las teorías de la unidad 1, dice en la actividad B. En la actividad C es retroalimentación. Ahí les va, miren. Apúntenle. Es la actividad 1 es desarrollar el trabajo, parecido a lo que hicieron en la primera, sobre una lectura que se llama Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Ahí les pongo la liga. ¿Sí la tienen o se las paso? ¿Eh? Profe, en está, plataforma profe. no está eso. Pero esa viene en la actividad. Porque yo ya... En la actividad 1 no viene nada. Está en las actividades de desarrollo. En la actividad de desarrollo ustedes van a encontrar 1 y 2. Y hay una actividad de cierre que ya es complementaria, pero las que a mí me interesan y las que evalúo están en la actividad de desarrollo. Al final de la unidad 2. Dice 1 y 2. ¿Sí lo tienen? En la guía académica, compañeros, viene todas las especificaciones que está dando el profesor. ¿Sí está en la plataforma o no? Yo sí estoy en la plataforma, incluso ya les pasé al grupo una foto de la actividad A, porque sí está ya la actividad A. Ya la estoy checando. Ajá, miren, yo lo que quiero es que se centren en la actividad de desarrollo que dice. Y ahí es lo mismo que el mes pasado. Es leer el texto que les acabo de mencionar y desarrollar las preguntas. Y participar en el foro bajo los siguientes puntos. Y si se fijan, están por días. Yo les hago una propuesta por días. O sea, el lunes tienen clase, el martes yo les propongo que empiecen ya con su tarea, que descarguen la lectura y que hagan el control con preguntas, después que hagan el cuadro sinóptico o el mapa conceptual, después que el miércoles traten de finalizar las dos cosas y que el jueves participen en el foro con una pregunta detonante y que interactúen con sus compañeras y compañeros. Que el 15 me manden el trabajo
y que los demás días pues se preparen para la clase de hoy. Pueden leer las lecturas que les estuve compartiendo ahorita. Y en dado caso que alguien tuviera un problema muy fuerte en casa, que no pudiera mandármela el viernes, que no pudiera subirla el viernes, que la suba el domingo. Pero casos excepcionales, pues. ¿Sí? Así es, profesor. Respecto al control de lectura, usted, bueno, no sé si esté la liga en la plataforma, pero los capítulos están ya en esa liga, o sea, ya específicamente el control de lectura. Sí, yo cada lectura que les dejo la liga para que la descarguen. Ahí está en el diseño instruccional, en la unidad 2, lo que tienen que hacer el día martes. Perfecto, gracias, profesor. Cheque el diseño instruccional y se van a la unidad 2 y ahí yo les pongo lo que tienen que hacer por día. Pero las dos actividades que más me interesan, digamos las que evalúo, son el reporte, el cuadro sinóptico como una sola actividad que va en un solo documento y la participación en el foro que yo reviso. ¿Sí? Profe, nada más ¿Sí? una pregunta. En la actividad A me sale una lectura sobre el Acuerdo de Cooperación México. ¿Está bien esa Ajá. actividad? Es que no viene la liga Sí. aquí, por eso pregunto. Que si quieres se las Ese será el, diga. ese sería el control de lectura, profe. Ajá, con las preguntas detonantes. ¿A usted no les permiten ver todo el diseño instruccional, la plataforma? En la guía académica viene todo. Métanse a la guía académica y ahí viene la liga. Lo que Nos pasa pueden es que nosotros compartir. estamos acostumbrados a irnos a actividad por actividad, pues ahí viene especificado qué vamos a hacer en cada una, pero aquí en esta ocasión está en la guía académica, todos los días, así como lo ha mencionado usted. Ajá. Sí. Disculpe, pero la pregunta que hace la compañera anteriormente dice que en la A no, porque en la del desarrollo sí viene lo que dice usted, la lectura y el control y el cuadro y lo del foro, pero en la A dice que viene como otra instrucción, pero no viene liga. Esa actividad también la vamos a realizar, ¿la A? Sí, o sea, la actividad A, que no sé a qué se refiera, me imagino que es la de apertura. Ahí lo que tienen que hacer es leer el texto que acabamos de mencionar, responder las cuatro preguntas y hacer un cuadro sinóptico, es todo. No son más de hojas. En una hoja las 4 preguntas y en otra hoja el cuadro sinóptico. Esas dos son una actividad. Y la otra actividad es la participación en el foro. Y les dejo una tercera, pero eso ya es a criterio de ustedes, que es la de responder frases. ¿Qué les dejó la lectura? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profe, yo sí entiendo lo de la actividad de desarrollo y la del cierre y eso, pero en la B sería, la A, perdón, la de apertura sería nada más de cuenta lo de la videoconferencia, no vamos a subir nada, porque en la B, en la de desarrollo, sería el control de lectura, el cuadro y lo del foro, que era lo que la compañera comentaba anteriormente. En la A no se subiría nada. En la de apertura sería, la de cuenta, la de apertura sería lo que la clase que tuvimos aquí y esto. No se subiría ninguna evidencia, por así decirlo. Yo creo que esa es la... Pues a mí lo que me dijo la maestra Clarisa es que sí tienen que subir algo. Por eso, si se fijan, yo les pongo ahí en la de apertura. Si se van en la guía, en la de apertura yo le pongo actividad A, desarrollo de videoconferencia en Zoom, en la que se analizarán las principales corrientes pedagógicas. Punto. Y ahí dice, sobre la base de la lectura realizada del acuerdo chalala, chalala, debe responder las preguntas y diseñar un cuadro sinóptico y la participación en el foro. Así lo mandé yo.
O sea, la actividad A y de apertura es la conferencia, pero también subir lo que les acabo de comentar. Chequen la guía, chequen, o no sé cómo le llaman ustedes la guía, pero yo le llamo diseño instruccional. Ahí yo pongo que la actividad que van a subir en la AA, en la actividad A, es el reporte y el cuadro sinóptico, la participación del foro. Y a la vez, cuando hablan de desarrollo, pues yo ya lo que hago nada más es de que tienen que desarrollar esas dos. Lo que pasa es que me dijo a mí la maestra Clarisa que por términos de la plataforma, ustedes tienen que subir la actividad en la actividad de apertura en la A. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe, pero Sí, tendremos eso. que basar en la guía y ahí está bien claro como dice la compañera. Ajá. Entonces, lo que yo voy a evaluar son esas dos cosas. O sea, que hagan la lectura, que me hagan el reporte y que hagan un cuadro sinóptico sobre la lectura y que participen en el foro. No más. Igual que el mes pasado, pues, que diga la semana pasada. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Mi parte no. Oye, pues somos bien poquitos alumnos. Me dijeron que iban a hacer más. A ver, ¿pueden prender sus cámaras un ratito para una foto? Vamos para el registro. A ver, Ángeles, un segundo nada más. Ángeles Aparicio. Bueno, Ángeles Aparicio no, pero bueno. Entonces, miren, nada más somos 1, 2, 3, 4. No sé qué pasará con su cámara, pero sí está. Ah, acá no me aparece. Sí, porque está escribiendo. Nomás hay para que quede para el registro, porque en la lista aparecen veintitantos alumnos. Normalmente, ¿qué le hacen ustedes a los alumnos que faltan? ¿No les ponen nada los maestros? Se Pues supone es que ahí que no depende buena de... calificación, profe. Que no tienen derecho a tener un 9, un 10. Bueno. No De ahí Sí, tiene. depende de usted, profe, qué sanción, pero pues como han dicho los anteriores profesores, o sea, que no, o sea, es incongruente que tenga la misma calificación uno que ha estado en todas las clases, al menos que alguna situación que ajena, pues, a los que no han asistido. Pero pues ya es consideración de cada profesor. Pues sí, Igual hay depende algunos que de no la tienen planeación, ¿no? O sea, de cómo organice usted el porcentaje de calificación. calificación. Sí, voy a apuntar nombres para... Lo que estoy haciendo es que le tomo foto y les tomo, apunto quién estuvo. Profe, pero de repente sí, por ejemplo, hay a quienes nos saca de repente y a lo mejor en este momento algunos lo sacó, no sé la verdad, pues, pero por ejemplo a mí en lo personal sí de repente me saca y tardo como unos, ¿qué será? 3, 4, 5 minutos para volver a ingresar y así. No se preocupe, Yesenia, aquí la tengo. Pero lo importante es que avisemos porque, pues sí, y hay algunos que la verdad, compañeras que no conocemos. No, pues es que a mí esa parte, a mí me interesa no tanto por la calificación, porque mira, a mí las personas que me entregan las tareas y que participan tienen 10, no hay otra, pero si no participan nos perdemos de su palabra, pues.
Pues de hecho casi siempre somos las Y mismas también,